Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal van sus lecturas? Espero que estén bastante bien. Hoy estamos visitando el Museo Naval de Veracruz. Es un museo del Ejército Mexicano dedicado íntegramente al mundo naval. En él vamos a encontrar historia, cultura, tradiciones y demás. Como podemos ver, este es su patio principal y cabe destacar que del otro lado de la calle está la librería Tierra Adentro. Aquí es el vestíbulo, es la zona de entrada, es un bonito edificio como podemos ver, muy típico de Veracruz, pintado con blanco, y nos recibe con algunas estatuas, algunos vehículos. Esta es su entrada. En esta ocasión había un evento que estaba terminando, así que pasamos y pudimos ver todas las exposiciones. En este museo vamos a encontrar muchas maquetas. En este caso, maquetas donde se muestran los faros que se pueden encontrar en el puerto de Veracruz. Aquí tenemos una réplica de un faro para que podamos apreciar cómo funcionaban los faros. Recuerden que los faros han sido muy importantes para la navegación cuando se acerca a tierra firme. Aquí tenemos distintos ejemplos de ellos, así como pues la forma en que han ido evolucionando. Por ejemplo, este que es el castillo que se encuentra en Yucatán, que pertenece al mundo maya. Pueden ver más ejemplos de ello. También cómo era la manutención de los faros, porque los faros también necesitaban de trabajadores para poder funcionar. Nos acercamos a esta zona donde vemos algunas armas de combate que posee la Marina. Como podemos ver, son distintas y se instalan en los barcos y los botes que la Marina de México posee. Aquí tenemos algunas réplicas de esos vehículos. Torpedos que son utilizados por los submarinos. Armas para combate con una mira para tener mejor precisión. Cabe destacar que México no es un país que se encuentre en guerra y por lo tanto pues algunas personas se han preguntado que por qué sigue existiendo un ejército si es un país que no tiene conflictos armados con nadie, ya que está a favor de la paz, pero nunca ha habido una respuesta clara para ello. Sin embargo, podemos tener la oportunidad de conocer todo lo que existe en estos museos. Aquí tenemos más armas de combate. Por ejemplo, esta que sirve para disparar y al mismo tiempo protegerse de los enemigos. Armas más antiguas como este cañón
o embarcaciones más modernas como esta réplica que estamos viendo. O también esta que lleva su protección. Como se dan cuenta, hay gran variedad de vehículos y armas de combate. En esta zona podemos ver más réplicas de barcos que posee o llegó a poseer la Armada Naval de México. Algunos son para velocidad, otros son simplemente para exploración, pero todos ellos van armados para cualquier conflicto posible. En esta zona vemos un poco de la fauna que hay en el mar de Veracruz y un ejemplo de traje de buzo que se llegó a utilizar en esta zona. Está ambientado de azul, de la misma manera podemos verlo aquí. Este es el segundo piso donde vemos ya los barcos en un ambiente azulado, donde podemos asemejar al mar. Vemos más réplicas, nos podemos acercar a ellas y admirarlas. Están hechas al mínimo detalle, tal y como fueron concebidos en un principio, antes de ser construidos. Aquí hay un helicóptero sobre un portaaviones. En esta zona vamos a encontrar los uniformes militares que los marinos mexicanos utilizan en sus incursiones, así como también el armamento con el que combaten. Pueden ver la cantidad de armas que hay. Es un uniforme, si alguien es experto, por favor que nos desmienta, pero desde mi perspectiva es un uniforme muy similar al de las Fuerzas Armadas. Aquí vemos una colección de fusiles que no nos dejan tocar, algunas pistolas, y vamos hacia la siguiente sala, donde vamos a encontrar también uniformes, pero esta vez de gala para grados mayores, como podemos ver, para los cadetes navales. Aquí algunas espadas que hoy en día no se usan para el combate, pero pues son símbolo de grado, con decoraciones como estas hombreras, placas y medallas, que son muy características en el mundo marcial, así como estos gorros de marino o sombreros de marino. La sala también nos lleva a su siguiente lugar, donde nos habla acerca de los orígenes de la Armada Naval de México y nos habla de que esto inició cuando Agustín de Iturbide tomó el poder del país. Quiso armar a México, y aquí tenemos algunos ejemplos de cañones que se utilizaban en la época, junto con la munición que se necesitaba. Nombres de algunos personajes que tuvieron que ver con las incursiones navales en que México se vio involucrado.
Recordemos que México fue invadido varias veces y la mayoría de ellas pues entraron por el puerto de Veracruz. Entonces esta ciudad tiene una larga historia militar naval. Aquí vemos un retrato de Agustín de Iturbide, ya coronado como emperador de México. Algunas actas y algunas monedas. Esta parte me gusta muchísimo porque tiene elementos que en verdad fueron útiles en su día, que se resguardan y que hoy en día nos cuentan la historia de cómo era la vida. Por ejemplo, este cofre que todos los barcos lo llevaban y era donde se almacenaban las riquezas. Aquí nos habla de la nao de China, ya saben, este barco que venía de las Filipinas y que llegaba al puerto de Acapulco. Vemos la estructura de un barco por dentro. Es un barco a tamaño escala, pero con proporciones reales. Aquí hay una bella imagen de la cruz de Cristo. Un león chino, cerámica que por lo regular era traída de Asia gracias al comercio que se lograba con la nao de China, como este platón donde hay banderas de algunos países que también tuvieron una importante vida naval. Tenemos este instrumento que servía para poderse cambiar en las habitaciones. Aquí tenemos la parte frontal de este barco que estaba armado hasta los dientes, como pueden ver, porque aunque fuesen barcos mercantes, debían tener armas para protegerse de los piratas. Y aquí un ejemplo de los famosos mantoncitos de Manila. Por supuesto también de algunas monedas. Les comentaba que los barcos tenían que estar armados porque los piratas al pasar de Europa a América pues siempre estaban al tanto. Aquí estamos llegando un poco a la zona donde nos van a hablar de la conquista y de las guerras que se libraron contra el Imperio Mexica. Vemos algunas pinturas de cómo eran los habitantes de la zona. Este cuadro que es muy famoso, que presenta a Cortés entrevistándose con Moctezuma. Moctezuma II Xocoyotzin. Y aquí tenemos otro busto y otro, en este caso de Hernán Cortés. Como pueden ver, es una sala bastante interesante. Aquí nos hablan de cómo fue sitiado Tenochtitlan. Hay algunas animaciones para que descansemos un poco el recorrido y podamos verlo para imaginarnos cómo fue. En esta vitrina me gusta porque tienen un yelmo y una espada
típica de la época, utilizada por los soldados españoles. Aquí tenemos un diorama para que nos imaginemos cómo fue la batalla naval en el lago de Texcoco, cuando fue la lucha por Tenochtitlan. Vemos a los bergantines españoles luchando contra las canoas del pueblo mexica. Acá ya tenemos algunos instrumentos de navegación, que algunos de ellos, como sabemos, fueron pues heredados por los árabes. Las carabelas de Colón. Recordemos que el mundo árabe a Europa le hizo mucho bien, aunque ellos decían que no, porque solamente hablaban de la religión, les hizo mucho bien. Esta sala, cuando la visiten, es muy bonita porque parece como si estuviese estrellado. Por eso ahí nos dice el cielo antes y la tierra. Parece como si estuviésemos viendo una noche estrellada. Es algo muy bello de ver. De hecho, este museo se disfruta muchísimo si vienen solos o acompañados, y pueden apreciar estos instrumentos como ese pues astrolabio, sextantes, globos, etc. Ahora, en esta sala, nos hablan de las intervenciones militares que hubo en México. Recordemos que las intervenciones militares llegaron de Europa y todas ellas entraron por el puerto de Veracruz. Es por eso que, como ya les había mencionado, la ciudad de Veracruz tuvo que luchar para contener esto. A veces ya no era posible y las invasiones entraban hacia el centro. Aquí tenemos una bandera del batallón que defendió a México. Tenemos un barco réplica de la época de estas intervenciones. Algunos documentos, un mapa de la República Mexicana. Como pueden ver, ahí ya se ha perdido el territorio del norte. Vemos algunos billetes, monedas, documentos, un reloj antiguo, una campana, que a veces las campanas eran muy necesarias porque había neblina en el mar y no se veían los barcos. Entonces, cuando empezaba a sonar la campana, se sabía que iban llegando los barcos. Y en este caso estamos viendo elementos de la época de Porfirio Díaz, ya que Porfirio Díaz trató de renovar al mundo naval mexicano, hacer un ejército más moderno. Aquí tenemos un platón de su época. Este timón tomado de un barco nos muestra cuál era el trabajo que el timonel debía tener para poder comandar una nave. Algunos documentos oficiales, ropa de la época, sombreros, como ese casco prusiano que vimos abajo. Y aquí un ejemplo de cómo era un barco en
cuanto a la oficina de el capitán, con su telescopio, su mapa, su vitrina para guardar algunas cosas. Todo muy bien ambientado. Vemos algunos otros documentos. Se dice que a veces la vida naval era muy aburrida porque uno en tierra pensaría que son aventuras, pero había que tener registro de todo. En esta última sala tenemos elementos que nos hablan cómo era la vida colonial en Veracruz. Tenemos barcos también en réplica, elementos prehispánicos como estas cerámicas. De las culturas que vivieron en la zona de Veracruz. Aquí podemos ver cómo estaba organizado todo el puerto. En este diorama se ve un día típico de la comunidad veracruzana. Acá se puede ver la costa, San Juan de Ulúa, que recuerden que era una isla. Un ventilador del siglo XVI. No, es mentira. Ese ventilador solo estaba ahí para refrescar la zona. Acá tenemos más elementos para que conozcamos el bello puerto de Veracruz, San Juan de Ulúa, cuando llega Porfirio Díaz y lo conecta con el puerto para hacerlo una prisión. Acá tenemos más representaciones de la vida en Veracruz, pero esto en el puerto. Cabe destacar que hay algunos audífonos, si ustedes quieren utilizarlos, para que puedan escuchar las historias que les cuentan sobre el puerto de Veracruz. Algunos fusiles, aquí como pueden ver es donde les digo, pueden escuchar. No sé realmente si funcionen, pero se ven bastante viejos y no los utilice, ni siquiera las pantallitas que están. Solamente utilice una simulación de cómo llegaba un barco. Aquí vemos los trajes de los jarochos, cómo eran los jarochos, sus trajes típicos, algunos personajes importantes en Veracruz. El exilio de Iturbide, las intervenciones militares que hubo en este país, que no fueron pocas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la gran y vasta historia del bello puerto de Veracruz. Un lugar al que se viene y se quiere regresar muy pronto. Muebles, esculturas. Aquí tenemos ejemplos de máquinas que se utilizaban para encuadernación, para
imprimir, un piano. Recordemos que Veracruz también es una ciudad altamente musical. Pues ahí tenemos el ejemplo de los sones jarochos y pues el más famoso del México contemporáneo, Agustín Lara. No olvidemos que las cabezas colosales como la que acabamos de ver son famosísimas en Veracruz. Y aquí ejemplo del carnaval que se realiza año con año. Según los lugareños, es un evento que uno no se puede perder. Y bueno, amigos, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado nuestra visita al gran y hermoso puerto de Veracruz. Por favor, coméntenos qué les gustó, dónde les gustaría que fuéramos próximamente. Y pues eso es todo por esta ocasión. Que tengan un excelente día. Hasta luego.